Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Yo soy su amigo y hermano Jared Pérez y es una bendición recibirlos en esta tarde a todas las personas que nos van a estar escuchando a través de la radio y de las diferentes plataformas sociales. Le damos la bienvenida a Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, mi Fer? Bien, gracias a Dios. Aquí a las carreras. Corriendo. Una disculpa por la tardanza del inicio. Me tocó el tráfico algo pesado. Está pesadito, sí. Semáforos en rojo y todo, andar a las carreras. Sí, entonces, pero aquí estamos ya, gracias, con el favor de Dios, sin cruzarnos semáforos en rojo, respetando señales. Tratando y queriendo ser de bendición en este día para ustedes que nos escuchan, y esperamos que sea de bendición también y de exhortación lo que estamos por compartir el día de hoy con ustedes. Así es, el día de hoy traemos un tema bastante amplio, bastante bueno, como es costumbre. Vamos a hablar del evangelismo, la importancia del evangelismo y las misiones. Creo que por el contexto del cual vamos a estar hablando, quizá no vamos a abarcar los dos temas, solamente vamos a estar abarcando el evangelismo en esta ocasión. Quizá, si nos da tiempo, bueno, le extendemos hasta misiones. Pero, ¿qué tan importante es el evangelizar el día de hoy? Si realmente tenemos esa responsabilidad para hacerlo, ese corazón para hacerlo más que nada. Pero necesitamos saber qué es el evangelismo, Fer. ¿Qué significa evangelismo? ¿Qué conlleva el evangelizar? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué significa evangelismo? Es compartir el evangelio de Jesucristo. Aunque no todo cristiano está llamado a ser evangelista para vivir, Jesús pide a todos los cristianos que participemos en compartir el evangelio, que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así es. Las buenas noticias que están después de que Jesucristo subió a la cruz del Calvario. Definitivo, sí. Entonces, a partir de ahí es que creo que todo esto, si amamos a Dios, nos dice Jesús, obedezcan o cumplan mis mandamientos. ¿No? Así es. Y uno de los versículos claves que siempre hemos hablado de eso es la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión, que en nuestros días le han llamado hasta la Gran Omisión, porque se ha dejado de hacer, tristemente se ha dejado de hacer, pero qué tan importante debe de ser el evangelismo, porque nosotros somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, predicar a Jesucristo y a este resucitado, dice Pablo. Pero el versículo que nos atañe en la Gran Comisión está en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Quiero leérselo textualmente. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está haciendo aquí una orden directa. ¿A quiénes? Bueno, a sus seguidores. En aquella época, bueno, eran los 12 discípulos. Ahora se encuentra abierto a todos aquellos que reciben al Señor Jesús esta orden de parte de Él, y decir: hey, ¿saben una cosa? Ahora ya lo aprendieron, ahí tenemos la escritura, ya lo aprendimos, ahora tenemos que ir a pregonar al norte, al sur, al este, oeste y a todo lo demás, que Jesucristo es el Señor. Esas son las buenas nuevas de salvación, y sobre todo estaríamos cumpliendo precisamente con esa orden de parte de Jesús. Como siervos de Jesús, como discípulos de Jesús, nosotros somos llamados precisamente a evangelizar. Ahora, el evangelismo, ya lo decías, es el acto de compartir la buena nueva de Jesucristo con los demás. Es la vocación de todo cristiano difundir el evangelio a aquellos que aún no le conocen. La palabra evangelismo procede del griego evangelion, que significa buena noticia. Este término se encuentra en todo el Nuevo Testamento y se refiere al mensaje de salvación a través de Jesucristo.
Es esta noticia la razón que nosotros celebremos el perdón de pecados y unión con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Una de las responsabilidades más gloriosas que tiene el pueblo de Dios es el de compartir el hermoso evangelio de gracia. Pregunta Fernando, ¿lo estamos cumpliendo hoy en día? ¿Crees tú que lo estemos cumpliendo hoy en día como pueblo de Dios? Creo que lo empezamos cumpliendo en su totalidad, yo creo que no. Creo que no, porque nos estamos acostumbrando a ir a la iglesia solo en domingo. Si tú te fijas, la gente o los hermanos que van el domingo no son los mismos que van a un día de oración. Siempre es una minoría los que van en oración. Casi yo diría que hasta de entre menos de un 25% lo que es la comunidad en las iglesias, si no es que menos también. Y por diversos motivos, ¿no? Algunos por trabajo, algunos porque por otras, cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero creo que el dar ese esfuerzo, tanto en la oración como es igual en el compartir la palabra de Dios, ¿no? Lo hacemos por amor y por gracia, por lo que Dios ha hecho y por lo que Jesucristo subió a la cruz del Calvario para darnos salvación. Cuando entendemos eso en nuestra vida, es que compartimos a las demás personas, pero no es una prioridad en nuestra vida el compartirlo. No lo tomamos así. Lo compartimos cuando alguien se nos acerca, por la gracia de Dios que nos acerca a personas, y le compartimos, ¿sabes? Que la salvación está en Jesús. O sea, todo lo que estás pasando, tus problemas vienen a ser solucionados al venir a Jesús. Claro que llevas todo un proceso, ¿no? En lo que es todo eso que hemos estado viendo aquí en diferentes programas, pero algo debe hacer eso, debe aflorar ese amor que tenemos hacia el prójimo en nuestra vida para compartir las buenas nuevas de salvación, que es algo que hemos dejado, que no lo tomamos, no está tan arraigado en nosotros, o no está tan como una de las prioridades en nuestra vida, el hacerlo. Eso es algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Como cristianos, porque no es una prioridad de nosotros el hacerlo. Desafortunadamente. Sí, desafortunadamente no es una prioridad. Exacto. Es muy interesante ver que los que quizá no conocen, o bueno, ya conocen el Evangelio, es el mensaje de salvación. Y nosotros dice que somos embajadores del Señor y la semana pasada creo que lo hablábamos, para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. El Evangelio es el mensaje de salvación a través de Jesús, es el mensaje central de la fe cristiana, es el mensaje de la fe cristiana. O sea, somos cristianos precisamente porque tenemos que pregonar el Evangelio. Dice, y el fundamento de la evangelización. El apóstol Pablo describe el Evangelio de la siguiente manera, y lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que crea, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy interesante la descripción del apóstol Pablo. Obvio, el apóstol Pablo era un gran teólogo, el máximo teólogo, yo creo, del Nuevo Testamento, pero vemos cómo el día de hoy un gran grueso de la iglesia no entiende lo que es el significado del Evangelio, ni tampoco, mucho menos, de lo que significa el evangelismo. Y me atrevo a decir esto porque hemos caído a nivel global en un bache, quizá lo podemos decir, que no somos capaces de definir o entender que el Señor Jesús nos dijo, hey, ustedes que me siguen, ustedes son sal, ustedes son luz, y como luz deben alumbrar en medio de las tinieblas. Cuando hacemos esto y lo entendemos, empezamos a tener dos vertientes de evangelismo, que es nuestra propia vida, con lo que vivimos, y luego la segunda vertiente es con lo que decimos. Entonces son dos cosas muy interesantes que podemos ver cuando nosotros practicamos como iglesia el evangelismo. Y otra vez, con dolor en mi corazón, creo que lo hemos dejado poquito, ¿no? Creo que lo hemos dejado poquito. Ahora, ¿quién debe de evangelizar? Pregunta. Todo aquel que cree en Jesucristo.
Todo aquel que ha sido llamado y ha sido salvo, el que confiesa su nombre, debe de prepararse para evangelizar. Debe prepararse con el conocimiento, como dice Pablo. Prepárense para cuando sean confrontados y que sean llamados de lo que es nuestra fe, ¿no? ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Él me salvó. ¿Por qué que tú dices que te salvó? Porque Él fue a la cruz y murió. Yo creo en eso. Fue hace 2000 años. ¿Cómo que sabes que lo hizo o no lo hizo? ¿Cómo sabes si existió o no existió? Exacto, ahí entramos. Yo creo, yo creo en eso, lo veo, la misma historia lo cuenta. Podemos partir desde que nació Jesucristo para acá, hizo un cambio grande en la vida, ¿no? Sí. En la humanidad. Se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Partió la historia. Partió la historia. Entonces, si no nos informamos acerca de eso, o de esas pequeñas cosas, de esos pequeños detalles, nos pueden agarrar en curva y nos pueden hacer dudar. Por eso Pablo nos dice, prepárense para cuando sean confrontados. La palabra dice que el Espíritu Santo nos dará palabra. Pero ¿de dónde va a tomar esa palabra el Espíritu Santo? Si nosotros no alimentamos nuestro entendimiento y no hacemos una renovación del Espíritu, que debe ser del mismo entendimiento a través de la palabra. Si no alimentamos nuestra fe en ir a la iglesia o en estar en la iglesia, si no lo alimentamos, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La puedo oír en la iglesia, sí. La puedo oír a través ahorita con tanta cosa que tenemos de internet, tantos formas que podemos oírla, incluso la Biblia lo podemos, si no la queremos leer, la podemos escuchar en audio. ¿Sí? Entonces tenemos tanta comodidad y tenemos tanta cosa para hacer, pero ni aún así aprovechamos ese tiempo. Hay otra radio que en la mañana pasa 20 minutos de lectura en la mañana. Del Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo y Nuevo Testamento, sí. Interesante. Sí, lo podemos oír en la radio incluso, y nos exhorta también a hacerlo, que tomamos 20 minutos a diarios de lectura bíblica, podemos leer la Biblia en un año. ¿Sí? Incluso si nos metemos con Dios, la podemos leer en una semana si realmente tomamos todo el día de lectura, porque dice que la lectura lo puedes leer la Biblia en 100 horas. Así es. Entonces, en 4 días, en 5 días la podemos leer si nos dedicamos realmente esos 5 días a leerla. Pero que no está en nosotros esa prioridad. Debe nacer ese amor por Dios nuevamente. Definitivo. He estado experimentando en estos días una serie de bajones emocionales. Y déjenme abrir mi corazón. Pero sí es bien interesante que puedes sentir de pronto como la necesidad de volver otra vez a buscar de Dios de una manera pasional. O sea, tenemos que ser pasionales en buscar a Dios. Tenemos que ser muy, pero muy encendidos en estar con la palabra ahí escarbándole, y no solamente cuando vamos a dormir ya, voy a ponerme a leer un ratito la Biblia. No. Vamos a hacerlo metódicamente en un tiempo en el día, después de trabajo quizá, o en la mañana muy temprano, como guste, pero tome su Biblia, agarres un cuaderno, una pluma y empiece a hacer apuntes de lo que está leyendo, de lo que está aprendiendo, de lo que Dios le está dando en luz. Pero no lo hacemos de esa manera. Parece que, es más, a veces ni siquiera para dormir. Entonces es algo difícil poder tener semejante tipo de cosas así. Y yo he venido en estos días sintiendo eso, y no me daba cuenta cómo había bajado mi termómetro espiritual. Y de pronto me doy cuenta y digo, no, vamos a retomarlo otra vez. Tenemos que regresar. ¿Por qué? Por X, Y o Z, de pronto te descuidas, y es normal, créelo, es normal como humanos tener así como que frenones de búsqueda por Dios constante, y luego de repente pasan 2-3 días que nada, que no lees absolutamente nada de Biblia. Pero el mismo Espíritu de Dios te empieza a mover y te empieza a dar cachetadas y te dice, hey, momento, despierta. Tienes que otra vez volver a retomar lo que ya venías haciendo. Porque si no, sientes como si fueras una planta que te falta agua. Pero
Si te pones y escudriñas en esos tiempos, es un dardo del enemigo. Claro, estás Ojo, expuesto, estás más Es expuesto. un dardo, o son dos, o son tres los que te envió para ponerte a pensar y frenarte. Son esos dardos que habla la Biblia que el enemigo lanza y en los que uno nos quedamos patinando, o palabras que te habla una persona o que te dice una persona que te detienen. Que te detienen y te ponen a pensar y tú dices, y le empiezas a dar paso a lo que te dijeron. Ujú. ¿Sí? Te pones a pensar y en ese que estás pensando, perdón, te detienes de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, no debemos de dar cabida al enemigo de que ponernos a platicar con él, ¿verdad? Realmente. No, mucho menos, es lo que hizo Eva y mira cómo les fue. Sí. Y analizar las palabras que recibamos de otras personas también, ¿verdad? Ujú. Porque tanto pueden ser de bendición como pueden ser para detenerte o ponerte a pensar. ¿Sí? Claro. O lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, ¿no? Si estás flaqueando en algún lado, o si estás luchando con una cosa, si pones y te prestas atención, y si no permanecemos debajo de las alas del Señor o debajo de la fuente ahí, nos va a hacer flaquear y nos va a detener. A ese punto quiero ir. Y di el ejemplo precisamente porque si cuando andas apasionado por Dios, andas encendido en el amor de Dios, andas pero bien emocionado haciendo y deshaciendo en las cosas del Señor, te llegan ese tipo de topes, de baches en tu vida espiritual. Si cuando andas en fuego batallas un poco para evangelizar, hablarles a otros de Cristo y que debería ser parte rutinaria de tu vida, ahora imagínate cuando llegas a esos baches, te olvidas totalmente de hablarles de Cristo a quien debes de hablarles de Cristo. Porque ya no fue tu prioridad, ya son otras cosas, quizá tu trabajo, quizá el juego, quizá la televisión, quizá tu celular, el Facebook, quizá, no sé. Algo puede estarte distrayendo y en eso ahorita decía, somos expuestos a ataques. Y eso es totalmente cierto. Tenemos que volver a retomar una disciplina de la cual nos ha mantenido a flote, conectados con la esencia del amor de Dios. Y es bien interesante. Ahora, ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo debemos evangelizar? Ahí entramos en un detalle muy, muy curiosito, porque realmente no hay un estilo único de evangelizar. No, es que Dios nos da la sabiduría a cada uno para hacerlo. Exacto. La finalidad es que compartamos lo mismo al final, ¿no? Que Jesucristo murió y resucitó para el perdón y de nuestros pecados. Eso es la finalidad, ¿no? ¿Cómo lo hagamos? Puede ser muchas formas, ¿no? Uh-huh. Yo un tiempo vi algunos videos de unos hermanos, no sé, de los que hicieron la película Prueba de Fuego. Sí. Sé cuál te refieres. Tienen una serie de videos de cómo evangelizar. Muy buena técnica. Que utilizan varias formas ellos para, como te muestran de varias formas, ¿no? Pero igual que los apóstoles, ¿no? Cada uno enseñó conforme a lo que él tenía y lo que habían recibido, ¿no? De sus enseñanzas diarias, de lo que habían vivido. Igualmente lo hizo Pablo también, cuando nos muestra lo que es el evangelio a través de pónganse la armadura de Dios, de cómo se viste un soldado. Él nos muestra cómo ponernos la armadura de Dios también, ¿no? Entonces es algo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros, y cada uno debe tomar la forma más que te pueda salir, que te puedas sentir cómodo, ¿no? Y puedas memorizarlo también. Claro. Para ello, ¿no? El compartir del evangelio, el llevar a una persona al arrepentimiento, es como ellos lo hacen ahí. Por ejemplo, uno de ellos te da un ejemplo de un bombero, ¿no? Cómo un bombero da su vida, y cómo te dice también cómo Jesucristo dio tu vida por ti. O sea, te lo muestra de esa forma. Puedes tomar varios ejemplos ahí, pero la finalidad es esta: mostrar a Jesucristo resucitado, como dice Pablo, porque ahí es donde está el poder, porque Él fue resucitado de los muertos, ¿no? Dios lo levantó nuevamente. Entonces es donde Dios nos muestra que realmente esto es verdadero, esto es bueno. Porque Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano es todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú y yo hemos visto milagros. Uh-huh. Y son cosas que dices, ¿y esto de dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? Porque dicen, no, es que Dios no existe. Claro que Dios existe. Claro que Dios existe, porque
y aún sigue obrando. Y me da tristeza a mí que algunas iglesias no creen en los milagros ya. Híjole, ese es otro tema bastante serio. Da tristeza que una iglesia no crea en la manifestación de Dios todavía, ¿no? Porque Dios dijo, yo soy, sí, soy el mismo, hoy, ayer y mañana será el mismo, ¿no? Entonces, si ese Dios estuvo conmigo ayer, está el día de hoy y va a estar el día de mañana, y en Él no hay sombra de variación, como dice su palabra, entonces, ¿qué puede suceder? Pero sí, el evangelizar nos es dado a todos, ¿no? Todos los que hemos confiado en el nombre de Jesucristo, todos los que hemos proclamado, los que hemos hecho ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como nuestro, como que Él tomó nuestro lugar, es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero debemos de instruirnos en ello, porque ese amor de Dios debe estar en nosotros para poder dar ese siguiente paso de ir y amar al prójimo y mostrarle lo que Dios quiere y anhela en su vida. Sí, una de las claves importantes para poder evangelizar eficazmente, creo yo, es la preparación. Y ahorita lo decía, la preparación. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, dice que debemos de estar listos siempre para tener una buena respuesta para todo aquel que la pida. Así que, ¿cómo debemos de evangelizar? Bueno, no existe realmente un enfoque único para la evangelización. Estamos llamados a ser creativos a la hora de compartir el evangelio con los demás, pero sí hay algunos principios que debemos de tomar en consideración, y eso sí los quiero ver. Son 3. En primer lugar, debemos ser intencionados a la hora de entablar relaciones con los no creyentes. Esto significa pasar tiempo con ellos, escucharles y mostrarles amor y atención. Esa es una de las principales cosas, ponerle atención a la gente que le vamos a hablar del evangelio, ponerle oído, ponerle atención. Entonces, segundo lugar, debemos buscar oportunidades para compartir el evangelio. Esto puede ocurrir de muchas maneras diferentes, como compartiendo nuestro testimonio, invitando a alguien a la iglesia o simplemente manteniendo una conversación en asuntos espirituales. Yo creo que ahí es cuando ya tienes la noción de cómo evangelizar, y el Espíritu Santo te va a guiar de las formas y los modos de cómo va a ser, porque recordemos que nosotros no vamos a estar con la gente hablándoles con la intención de que nosotros mismos los convenzamos de eso, sino nosotros simplemente vamos a presentarles el evangelio y ya el Espíritu Santo los va a convencer, porque es el trabajo del Espíritu Santo, no el nuestro. El nuestro es presentarles a Jesucristo. Eso es una de las cosas importantes. Tercer lugar y último, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence a la persona del pecado y los conduce a la salvación. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe cuando tratemos de compartir el evangelio. Aquí quien va dirigiendo es el Espíritu Santo. No nosotros, ni siquiera nuestro conocimiento, pero sí el Espíritu Santo. Y esa es otra cosa que a lo mejor hemos perdido, ¿no? Que hemos tratado muchas formas de encuadrar lo que es de Dios y no recibir su guianza y no recibir, no hacerlo de la forma que Él desea hacerlo. Exacto. Sí. Digo, yo el ejemplo que tomo es Jesucristo. Cada mañana salía a orar para preparar el día, ¿no? Para saber lo que venía. Hay una serie que Los Elegidos que no se ve tanto así, ¿no? Pero te ilustra con los comentarios que hace el que hace el papel de Jesucristo. Es que tengo una cita el día de hoy con alguien. O sea, se ve que era, o sea, te da a entender que era algo que ya estaba preparado, que ya había preparado desde antes, que ya el padre le decía, hoy vas a ir a tal lugar y ahí va a estar mi hijo fulano esperándote. Entonces es de la misma forma, ¿no? Hay un hermano, no recuerdo de dónde es, venía a la iglesia y tanto él como otros hermanos nos han enseñado a orar y que Dios te guíe y te muestre pequeñas imágenes de lo que va a suceder cuando sales a evangelizar, ¿no? Una persona de tal color de camisa, el nombre de una persona. Específicamente, ¿sí? Específicamente te da esos detalles, ¿no? O ellos Dios trabaja con ellos de esa forma. Entonces, digo, hay diferentes, como decías ahorita, no hay una forma no hay una regla que mande decir esto se hace así, así, así,
pero sí son los pasos los que mencionaste, que debemos de tomarlos en cuenta, porque deben de estar ahí, ¿no? Y debemos demostrar tanto el arrepentimiento que lo causa, lo veíamos hace unos programas, que es mejor el arrepentimiento que causa Dios en las personas que un arrepentimiento que pueda suceder por algunas palabras que des, ¿no? Por un emocionalismo. Pero cuando Dios trae ese arrepentimiento en la persona, o sea, trae esa convicción, trae ese corazón, viene a ser ese corazón constricto y humillado que anhela a Dios y desea, al cual no echa fuera, como dice la palabra. Entonces es algo que debemos de estar buscando, la guianza del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Sí. Llevarnos, el sentirnos movido a orar por una persona, Dios nos da dirección al orar, ¿no? O llegar y preguntarle, simple y sencillamente con que nos diga, ve y ora por fulano, por sultano, o por esta persona, por aquella persona. Sí. Entonces es algo que cuando haces o prestamos oído a la dirección del Espíritu Santo, trae un resultado mucho mejor. En definitivo, sí. Sí, hay algo bien interesante en todo lo que nos ha dejado en los evangelios el Señor Jesucristo, como instrucción de lo que Él iba a hacer con su pueblo. Y vemos un montón, y ahorita voy a citar algunas citas bíblicas solamente para irnos apoyando en ello. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Se refería a eso porque pues era el mundo conocido hasta ese momento, pero lo importante es de que iba a recibir poder su iglesia, y al mismo tiempo iban a ser sus testigos. Y eso es muy importante entenderlo también, porque cuando nosotros retomamos la responsabilidad de decir, híjole, yo soy portador del poder de Dios, y aparte soy testigo no presencial, pero a través del Espíritu Santo, por fe, creer y entender todo lo que dijo Jesús en su palabra y aplicarlo a mi vida en estos tiempos para poder pasar la estafeta a alguien más que necesite. Recordemos que el Evangelio es para todos, pero casi siempre los que más son sensibles al Evangelio es la gente que está en un momento delicado en su vida emocional. Está pasando por la pérdida de un familiar, está pasando por una enfermedad muy grave, está pasando un problema, un conflicto en su matrimonio, o tiene un problema emocional si es joven, de ansiedad, de no sé, tantas cosas que existen el día de hoy que hacen susceptibles tanto para un lado como para el otro. Ahí es donde debemos de entrar nosotros como iglesia, en la necesidad de la gente, en su necesidad. Sabemos que es una necesidad espiritual, pero en la necesidad de la gente, estar ahí listos y decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Guíame con la gente correcta, guíame con la gente que necesita, para que el día de hoy yo le hable de ti y tenga esperanza en ti. Entonces hay una situación medio complicada, porque esto es lo que se ha perdido el día de hoy. Eso es lo que se ha perdido el día de hoy. Y debe de ser el evangelismo para el cristiano un asunto de gozo. El evangelismo es una fuente de gozo para nosotros como cristianos. Debe de emocionarnos, debe de sentir el cristiano mucha felicidad y privilegio de estar compartiendo a Jesucristo, que sabemos que dijiste ahorita, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, ¿podemos ver milagros, señales, prodigios, etcétera? Sí, lo podemos ver todavía. Pero el asunto es quién de nosotros está realmente comprometido como para que vuelva a suceder todo eso. Pero eso es otro tema. Pero lo importante aquí es que nosotros, como hijos de Dios, debemos de sentir ese gozo al momento de evangelizar a la gente. Porque tenemos que ser movidos por amor. No por el hecho de que, yo sé mucho. Porque ahí tenemos un apologista aquí en cabina, me consta.
es una persona que se ha metido a la apología y defiende la fe de una manera tal y se ha empapado de tanta información. Que eso es correcto, sí es correcto, porque ahorita decías, debemos de tener muchos argumentos como para decirle a la gente, mira, es que Dios te ama por esto. Oye, ¿a poco la Biblia la han escrito muchos hombres y esos hombres son imperfectos? ¿Y quién dice que no tiene errores y que no sé qué tanto? Hay que echarle un poquito ahí de ciencia para poder dar explicaciones concretas. El otro día explicaban acerca de lo que dices, ¿no? Le preguntaron a la persona, es que la Biblia ha sido escrita por muchas personas. Sí, dice, tiene alrededor de 147 escritores. Y se ha escrito en un lapso de mil años, ¿no? Un cachito más de años, por ahí más o menos. Sí. Dice, pero nosotros, dices que fueron personas, no, dice, las personas únicamente fueron el lápiz. Sí, porque si tú tomas y escribes una carta, utilizas un lápiz, una pluma, pero puedes tomar cualquier otra pluma y puedes seguir escribiendo. Pero realmente esas personas nada más fueron el lápiz de Dios. Porque la inspiración fue de Dios. Y tú al momento de escribir esa carta, lo que tú estás escribiendo está saliendo de ti, de tu inspiración, de tus sentimientos. Eso es lo que hizo Dios. Utilizar a personas como lápices para que escribieran lo que estaba en su corazón. Sí, y lo interesante de todo, a pesar de la diferencia de tiempos, la diferencia aún cultural que tenían uno de otro, la diferencia de trabajos que tenían, unos se dedicaban a una cosa, otros a otra. Toda la escritura tiene una armonía perfecta. Ese es el punto. Y eso habla de que fue un solo autor. Sí, y hay incluso, ¿cómo se llaman estas personas? Los que están en contra de Dios, los ateos. Los agnósticos, todos esos. Hay personas que se han atrevido a tratar de buscar incongruencias en la Biblia y han terminado creyendo en Dios. Definitivamente, sí. Porque no las han encontrado y porque la palabra ha hecho lo que hace la palabra en el hombre. Cambiar el corazón del hombre. Y eso nos debe de motivar, Fernando. Sí. Sabiendo que el Evangelio tiene el poder de transformar la vida de las personas, eso nos debe de motivar para hablarles a otros de Cristo. Dice, no solo evangelizamos porque se espera que lo hagamos como cristianos, sino también porque el evangelismo es una fuente crítica de gozo para los cristianos. A veces nos ven a nosotros hablándoles a otros de Cristo y mucha gente admira eso porque no cualquiera lo hace. Hay que tener valor para hacerlo. No, está de admirarse, ¿no? Me ha tocado hace unos años, ves personas que se suben a los camiones y empiezan a evangelizar, o incluso no evangelizan algunos, me tocó también, simple y sencillamente se suben, cantan una canción y te dicen, no busco que me dé dinero ni nada, solamente vengo a cantarles esta canción. Y les comparten una canción de una alabanza acerca de Dios y pues te quedas pensando, ¿no? Sí. Te quedas pensando porque es muy raro que escuches. Ahorita ya no tanto, ¿no? Pero en aquel entonces era muy raro que escucharas una alabanza cristiana. Hoy no, ahorita tenemos esta difusora, ¿no? Esta radio, hay muchas más aquí en la ciudad, o más que comparten, ¿no? También. Y realmente hay personas que las escuchan nada más, ¿no? Y el cambio viene así, ¿no? Paulatino, al tratar de estar escuchando o al de estar buscando. Sí. Hay radios que comparten o levantan encuestas en personas que a través del oír las canciones en su radio fueron cambiados, fueron tocados, fueron personas, y oímos testimonios de personas que buscaban el suicidarse, pero al escuchar llega esa alabanza en el momento adecuado, o la persona en el momento adecuado, y te comparte la palabra o escuchas ese canto y viene esa transformación. Ves tú que no estás solo realmente, que está Dios de nuestro lado. Y es algo, como dices tú, es algo de gran gozo, como dice la palabra. Que decía Jesucristo, dice, cuando ustedes pasen por tribulación, van a ser de gran gozo. Cuando fueron azotados los apóstoles, llegaron brincando cuando estaban los demás. Fuimos azotados, fuimos encarcelados por Jesucristo. Emocionados. Emocionados, sí. ¿No? Y hoy a nosotros no, o sea, nos gana la vergüenza, nos gana el qué dirán. ¿Sí? El qué dirán, y no compartimos.
Y lo compartimos ya cuando así muy forzado, porque tan... Sí, pero es algo que debemos de hacer con el pleno gozo de que Dios está, de que alegramos, al hacer eso alegramos el corazón de Dios. Sí, porque otro de los puntos es de que el evangelismo le da la gloria a Dios. Acuérdate que Dios al que lo honra, Él honra también. Entonces es parte de lo que nosotros debemos de hacer, no precisamente pensando la gloria o la honra de parte de Dios para nosotros, sino por obediencia y por gratitud, de que ya por el simple hecho de habernos hecho sus hijos ya es más que suficiente. O sea, no éramos nada, vamos, y ahora somos algo, y algo muy importante, hijos de Dios. Entonces en eso debemos de pensar cuando debe de existir en nosotros la urgencia de predicarle a la gente, de hablarle a la gente y cumplir con la gran comisión de ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Es muy interesante. Es Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es lo que nos debe de motivar a nosotros, saber que somos justificados gracias a Jesucristo, y precisamente por esa gratitud, esa justificación, decirle, ¿sabes qué, Señor? Con todo, Señor, lo que tú quieras. Vamos a darle con todo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Es otra. Sí, y ese no es amor nada más entre los cristianos, sino mostrar ese amor que Dios ha derramado en nuestra vida al prójimo. Sí. Sí. Ahí es donde decimos la marrana torció el rabo, ¿eh? Sí, donde batallamos varios. Así es. ¿Algo más? Dice, Jesús nos enseñó que cuando se trata del evangelismo debemos fijarnos en las creencias de los demás y ser de su apoyo, ¿no? Claro que su salvación es muy importante, pero a veces no nos enfocamos en decirles de un Dios amoroso cuando nosotros mismos no mostramos ese amor mediante nuestras acciones. Entonces es algo que debemos demostrar, el amor de Dios a través de nuestras acciones. Sabemos, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo, dice, podemos evangelizar con palabras y sin palabras. Así es lo que te decía ahorita. Podemos evangelizar con nuestro estilo de vida, pero también con lo que hablamos. Sí, porque va a llegar el momento en que te va a decir, oye, pues ¿y usted por qué no dice malas palabras? Ya abrió la puerta de opción para poder hablar. Sí, ¿usted por qué no se enoja? ¿Usted por qué no reniega? ¿Usted por qué no es esto? ¿Usted por qué no es aquello? ¿No? Entonces ven un cambio en la persona. Uh-huh. Sí, somos esa luz que debemos de ser. Y cuando alguien se acerca, es como dices tú, es la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Dios en mi corazón, he sido salvado, he sido perdonado, o sea, tengo algo de que alegrarme en mi vida. Por mucha angustia que esté pasando, no tengo por qué entristecerme, ¿no? Porque Dios está conmigo. Definitivo. Entonces hay algo y cosas así que Dios aprovecha y nos abre esas puertas, pero si no las podemos identificar, porque seguimos en el día a día, en el trajín del día, en el correr del día, no tenemos ese tiempo y no vamos a dedicar ese tiempo. Sí. Fíjate que hace unos días estaba viendo precisamente, hablando, por eso se me vino a la mente este tema, porque vi en muchas iglesias en el Facebook, tengo muchos relación de amistad a través del Facebook con muchas iglesias. Uh-huh. Muchísimas, créelo, porque le mandé solicitudes a muchas. Y todas me respondieron positivamente. Y las veo, y de pronto veo que algunas están en pleno centro, predicando la palabra, evangelizando, haciendo trabajo de evangelismo y repartiendo también burritos y comida y lonches y aguas frescas, etcétera, etcétera. Y de pronto los veo a otros llevando a niños a su iglesia como una campaña de verano y no sé cómo le llaman. Los campamentos de verano. Campamentos de verano, y entonces van muchos niños y también pues los empiezan ahí a enseñar y todo.
igual le extienden la mano y no solamente les dan comida, sino ropa, etcétera, etcétera. Y luego de pronto veo otra iglesia que está haciendo una campaña evangelística y traen grupos musicales de otras iglesias y traen predicadores. Y el objetivo principal es alcanzar nuevas personas que nunca han conocido a Cristo. Y aún ahí en ese tipo de tiempos, gente que aún se ha retirado en algún momento por alguna razón, vuelva otra vez a los pies del Señor y como ese hijo pródigo, ¿no? Y otra vez se ha recibido por parte de Dios y restaurado y levantado y puesto otra vez en su posición que debe de estar. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y yo lo veo en muchas iglesias que sí lo hacen, pero híjole, déjame lo digo muy, muy bíblicamente, es el remanente. Es el remanente, porque también conozco muchísima gente, que es muchísima gente, más de la que estoy viendo que está trabajando en el evangelismo, que está indiferente. Y eso duele el corazón, créelo, porque nosotros queremos hacer cosas y hay muchas limitaciones a veces por falta de gente, por falta de recursos, y eso a veces decimos, es un pretexto. Pero tenemos al vecino, tenemos al compañero de trabajo, tenemos al familiar que no conoce de Cristo, y ahorita lo dijimos, con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, hablamos de que hay luz en nosotros, y no es propia, es de Jesucristo irradiada en nosotros, pero también con lo que hablamos, y debemos de tener ese tipo de conducta nosotros, siempre listos para predicar el Evangelio, siempre listos para estar hablando de Jesucristo, y que sea tu pasión. Mucha gente, yo recuerdo antes decía, sí, todo Dios, todo Cristo, todo, claro, es que no hay más. O sea, no, todo, imagínate nada más, es el creador del universo. Si existimos es por su mera gracia, ¿me entiendes? Y si lo hemos conocido es porque Él nos llamó. Nosotros no lo encontramos a Él nos encontró a nosotros. Nosotros éramos los perdidos, no Él. Entonces, es muy interesante ver cómo parte de la iglesia está trabajando, pero otra parte también está muy quieta y es importante, y lo hablamos en programas pasados acerca de la importancia de un buen discipulado, porque ahí cuando la gente conoce de Cristo por primera vez y se le empieza a enseñar doctrina como lo que es el bautismo, lo que es fe, lo que es gracia, lo que es misericordia, lo que es el perdón, lo que es el pecado, etcétera, etcétera. Ahí en ese tipo de adoctrinamiento correcto, bíblico, que le llamamos discipulado, ahí podemos aprovechar para motivar a la gente que va llegando nuevecita al Evangelio a darle a conocer que es muy importante evangelizar a otros. Ahí se empieza a motivar a la gente, y creo que es un buen punto ahí para ir cerrando, porque híjoles, no créelo que este punto nos va a llevar un ratito, pero sí es el motivar el evangelismo en el discipulado. Motivar el evangelismo en el discipulado es muy interesante y muy importante. Yo recuerdo que a mí me discipuló, ahorita dices tú, lo tuyo. A mí me discipularon de una manera muy doctrinal, pero nunca hablaron de evangelizar. A mí me hablaron mucho de todas las doctrinas, ¿no? De todo lo que conlleva el conocer del Señor, pero muy poco del evangelismo. Cuando llego al evangelismo, pues llego con pena, llego con que me da vergüenza, llego con que qué voy a decir, llego que cómo voy a empezar. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que son esenciales enseñarlas justo a tiempo, y el justo a tiempo creo que es en ese parámetro de discipulado cuando hay que enseñarle a la gente la importancia de evangelizar. Te lo repito, a mí me enseñaron muy así doctrinalmente. Sabemos que la línea de la cual fui criado era muy estricta en ese aspecto doctrinal. Tienen una doctrina bastante buena, muy buena, una estructura de discipulado y todo eso muy excelente, pero nunca me hablaron de evangelizar. Me invitaban a hablarle a otra gente, pero yo no sabía cómo. A mí no me decían cómo, nada me querían aventar hacia hazle como puedas, ¿no? Pero evangeliza. Y no sabía ni qué era eso. No sé qué experiencia tengas tú acerca de tu discipulado. ¿Cómo fue? Yo te puedo decir que el discipulado
no tuve algo así. Sí tuvimos algo así como tal, pero en ese tiempo mi corazón andaba, cuando lo vivimos así, no estaba tan centrado en todo lo que hoy estoy parado, en lo que puedo decir que hoy estoy parado en la misma firmeza. Sí. A pesar de que sí amaba, desde que fui perdonado y me supe perdonado, amaba a Dios, pero no estaba tan apasionado o amoroso de Dios por compartir su palabra, ¿no? Sí lo hacía, pero me faltaba más instrucción. Siento yo eso, ¿no? O sea, te lo digo de mi parte, ¿no? Que en mí era el que estaba esa frialdad, esa vergüenza, ese temor, ese estaba en mí, era algo que no había vencido, era algo que estaba ahí todavía, que no me sentía perdonado, no me sentía digno de lo que estaba escuchando, ¿no? Batallé varios años con eso, ¿no? Y es algo que nos detiene de evangelizar, la vergüenza, tu forma de vivir pasada, que cómo ahora vas a llegar y compartirle a una persona que te conoció, decirle, no me la creo. Sí. Pero aún y sin embargo, o sea, lo podemos hacer, ¿no? Porque Dios nos da esa fortaleza y nos da esa palabra. Solo que, como dices, la instrucción que debemos de recibir, que debemos de tener en nuestro corazón, esa palabra debe estar bien remarcada, debemos de estar firmes en lo que estamos hablando, no titubeando, no desconfiando de lo que Dios puede hacer en la otra persona, y lo puede hacer como lo hizo con nosotros, ¿no? Claro. Pero, o sea, eso lo usa muy bien el enemigo para detenernos de evangelizar, porque debemos de tener cuidado de lo que decías ahorita, proteger a los nuevos, ¿sí? De estar orando por ellos, de estarlos protegiendo, de que vengan esos tiempos de refrigerio, tiempos del conocimiento de la palabra, donde ellos puedan gozar ese tiempo para que sean instruidos y sean fortalecidos en la palabra de Dios. Pero a veces, te digo, no tenemos ese corazón de, ahora sí se puede decir, de pastor por esas almas. ¿Sí? Así es. No tenemos ese corazón que tienen los pastores para estar guardando esas almas, para estarlas protegiendo, ¿sí? Y es algo en lo que debemos de esforzarnos nosotros como iglesia, de que si yo invito a una persona, yo tengo que estar orando por él hasta que yo lo vea firme, que lo vea, y aunque no lo vea firme, tengo que seguir orando por él. Y aun cuando yo ya lo vea firme, o sea, seguir orando por él, porque llegue el cumplimiento de la obra que Dios quiere hacer en él. Pero ese no lo hacemos, y no lo hacemos así, ¿no? Y el evangelizar es algo primordial en la iglesia, porque no hay crecimiento si no hay evangelismo, y no hay avivamiento si no hay evangelismo tampoco. Sí. Porque ¿cómo vamos a estar llamando a Dios? ¿Cómo vamos a estar llamando al Espíritu Santo si no estamos evangelizando? No vamos a experimentar su presencia, no vamos a ir a ese, lo que dice la palabra, de ir creciendo de gloria en gloria, ¿sí? No vamos a ir subiendo de peldaño en peldaño en nuestra fe. Yo desde cuando vine el Señor y que tuve el entendimiento, le dije, Señor, no quiero crecer a pasos agigantados, quiero crecer paso a paso en ti, en el conocimiento. Lo que platicabas ahorita en la semana, yo creo que yo pasé por algo similar, y créeme que me daban, pues que realmente qué estamos haciendo, ¿no? Pero porque tuve un volver a cosas o a tiempos que ya había experimentado con Dios. Anduve alabando casi todo el día, aunque andaba trabajando, contento, o sea, okay, pues esto, lo otro haciendo, ¿no? Y en el trabajo, pero, o sea, contento, o sea, bien, o sea, a pesar de lo que estaba alrededor, o sea, yo andaba bien. Pero llega el momento en que dices tú, bueno, cuando llegan esos, por eso te digo que son dardos del enemigo, que llega y que te quieren enfriar, que te quieren detener, cualquier situación. Llega la economía, ¿no? Que tengo, recibo el cheque, pues tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, tengo que esto, lo otro, y dices tú, bueno, Señor, pues ¿dónde está realmente, no? Pero son cosas que dices tú porque le haces caso a lo que ya vino y te llegó, ¿no? Cuando sabemos que Dios es el proveedor, Dios tiene el control, y Él no llega tarde, y que Él está ahí a tiempo y justo a tiempo, ¿no? Entonces no podemos dudar de eso.
pero el enemigo con esos dardos nos hace dudar. Sí, por eso la correcta formación desde el principio tiene mucho que ver. Creo que batallaríamos menos cuando tenemos la conciencia bien tranquila de que tenemos que estar agarrando toda la enseñanza de Dios en toda plenitud. Cuando pasa eso, es más fácil. A diferente que de pronto lo tomamos y empezamos así como que a ir chuequeando, ¿no? Ahora sí, ahora no, y ahora sí, ahora siempre no, y pues, ¿de qué estás jugando, no? Pero Sí, cuando te afianzas es cuando... Es que necesitamos estar firmes en el Señor y estar conscientes de que Dios nos ama a pesar de... Si ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y hemos pedido perdón, Dios nos ama. Así Como vivíamos en programas, ya nos justificó a través de la cruz. Sí. Nos redimió a través de la cruz. Uh-huh. Nos ha hecho santos a través de aceptar ese sacrificio como nuestro. Somos santos delante de Dios. Pero nos toca a nosotros caminar en santidad. Sí, esa es una de las partes importantes que ahorita dijiste acerca del avivamiento. Dijiste, es que sin evangelismo no hay avivamiento. Sí y no, porque detrás del evangelismo tiene que haber esto que acabas de decir. Sí. Un hambre por santidad, un hambre por agradarle a Dios, un hambre de arrepentimiento, un hambre de que estoy haciendo las cosas mal, porque estoy haciendo a mi manera y no estoy haciendo las cosas como Dios dice. Y no es que quiera culpar tanto a la iglesia, ¿no? De que no tenemos esos programas de capacitación para las personas nuevas, aún para los que son viejos, porque a veces o algunos no hemos entendido realmente todo esto, ¿no? Años están en la iglesia. Y años de estar en la batallando. iglesia y únicamente nos dedicamos a ir el domingo. Híjole. Sí. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero debemos de trabajar en eso. Y si la iglesia, como decías tú, tienes programas de evangelismo, debemos de participar o hacer lo posible por participar. ¿Sí? Si no es orando enfrente, si no es participando, ok, pues yo acarreo las sillas, preparo las luces, preparo esto, lo que se vaya a utilizar, soy parte de. Sí. Y poco a poco ir creciendo en eso, ¿no? Conforme vamos viendo, ¿cómo aprendimos a orar? Escuchando a los demás hermanos. Así es. Leyendo salmos, como Leyendo decían. salmos, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos a hacer eso? O sea, lo tenemos que, igual que viene la fe por el oír, así viene también el evangelizar. Ok. Yo no sé, por ejemplo, yo cuando empecé dije, caray, que padre oración, ¿no? Al último que nos despiden en la iglesia. Y nada, que es la oración sacerdotal. Así es. Y dices tú, caray, pero viene en la Biblia. Entonces, es algo que por eso dice, si por falta de entendimiento mi pueblo se perdió. Sí, es algo que debemos de tratar, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, tenemos los saludos de nuestra amiga Flor Vázquez desde Chiapas. Un saludo, Flor Vázquez. Dios te bendiga. Gracias por tu fidelidad a este programa, Flor. Gracias. Siempre es un placer saber que sigues al pie del cañón ahí con nosotros. Y bueno, a ver cuándo vamos a conocer el Cañón del Sumidero por allá por Chiapas, ¿verdad? Que dicen que está muy bonito. Pero muchas bendiciones, Flor Vázquez. Dice Ángel Macías, les pido oración por mis hijos, están alejados de Dios. Sí, requerimos orar por esta generación y es bien interesante. ¿Qué te parece si oramos? No lo dejamos pasar, no solamente nos lo llevamos, sino también hay que orar aquí. Okay. ¿Qué te parece si oramos por los hijos de Ángel Macías? ¿Sale? Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de orar, Señor, por los hijos, Señor, de Ángel Macías, Padre. Sabemos que el corazón de padre, Señor, siempre se duele cuando ve que sus hijos no están alineados, Señor, a ti. Padre, te ruego por los hijos de él, Señor. Padre, llámalos, atráelos, Señor, pero sobre todo ten misericordia, gracia, Señor, sobre ellos derramada. Padre Santo, para que ellos puedan reconocer, Señor, que te necesitan, mi Dios. Bendecimos, Señor, a estos jóvenes, Señor, que sabemos, Padre, que el papá de ellos anhela celosamente, Señor, que te conozcan a ti, mi Dios. Gracias, bendito Padre, porque tu gracia está sobre sus vidas, Padre. Llámalos, convócalos, Señor, para que sean obedientes, Señor, al llamado contigo, Señor. Está en tu control, Señor, la vida de estos jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Ángel Macías. Dios te bendiga. David Martínez, buenas tardes, saludos, buen tema. Tengo una pregunta.
¿Un evangelista vive del ministerio o debe de tener un trabajo? Bueno, normalmente debe de tener su propio trabajo, ¿no? Pero cuando el evangelista es invitado y es usado por Dios grandemente, créelo que recibe ofrendas, no un salario, pero sí ofrendas y de eso puede vivir, no hay ningún problema. El obrero es digno de su salario, dice la palabra, así que no pasa nada. Si no le alcanzan las ofrendas cuando él va a predicar, bueno, debe de tener su trabajo, pero si le alcanzan, bueno, suficiente como para vivir, no pasa nada. Germán Calvillo, ¿qué opinan de los que predican, cantan en camiones y piden una moneda? ¿Es correcto? Ahorita Fernando comentaba algo, normalmente la gente que canta cantos cristianos y hasta predica, normalmente no debe de pedir ninguna ayuda económica, porque si lo está haciendo por amor a Dios, por obediencia a Dios y por saber que esa es parte de la función de la iglesia, alcanzar almas. No sé bajo qué contexto lo esté haciendo, ni qué es lo que esté hablando. Quizá está hablando para ayuda de algún comedor infantil, ayuda para la misma iglesia, ayuda para comprar otro instrumento, ayuda para algo. No lo sé, no sé el contexto, pero si es solamente para como parte de vivir él, no es correcto. Eso sí, no creo que sea correcto. Así que bueno, ese es mi punto de vista, no crean que es una regla y ya nada más porque lo dije yo y así debe de ser. No, ese es mi punto de vista. Así que proseguimos. Tenemos apenas unos 3 minutos para terminar. Estábamos hablando de que debemos de motivar a través del evangelismo, a través del discipulado, porque es muy interesante eso. En tu relación, vamos a hablar lo que es un poco de discipulado, mucha gente no lo sabe. En tus relaciones de discipulado ganas más motivación por el evangelismo cuando entiendes por qué lo haces. Como mencionamos anteriormente, el discipulado no es un cambio de comportamiento, sino la formación del corazón, la mente, los deseos y la motivación del cristiano. Eso es el discipulado. No queremos promover una obediencia legalista, sino que sea fruto de un corazón transformado. Tenemos que ser obedientes a Dios precisamente porque el evangelio nos ha transformado. Una de las razones del evangelismo es que glorifica a Dios y eso es más que suficiente. Una preocupación activa por los perdidos le enseña mucho a los demás. Si eres un discipulador, esto ayuda cuando tus amigos ven el evangelismo como una parte natural de tu estructura de vida. Esto no es realizado a través de un programa especial o como una actividad ocasional, sino que es una parte normal de tu vida diaria. Eso es lo que tiene que ver la gente en los cristianos. Eso es lo que debería de ver la gente siempre en los cristianos. Entonces, esforcémonos nosotros, pueblo de Dios, amados, que nos escuchan, usted que conoce del Señor, esforcémonos un poco más para poder reflejar al Señor Jesucristo en nuestra vida y que sea respaldado no solamente con lo que hablamos, sino con lo que vivimos, y que aprendamos mucha Biblia está bien, pero que la vivamos es mucho mejor. Así que yo creo que de esa manera estaremos cumpliendo esta gran comisión de evangelizar, de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, dice, con nuestro estilo de vida, pero también con nuestras palabras siendo dirigidos con el Espíritu Santo. Casi estamos por terminar. Fernando, últimas palabras. No, el seguir motivando, ¿no? Y a esto, ¿no? A retomar la evangelización en las iglesias, a retomar la evangelización personal, aún si no hay un grupo en nuestra iglesia o si el tiempo no nos lo da, hacerlo personal, ¿no? Como vivíamos en el trabajo, en el camión, en nuestra vida cotidiana, podemos compartir la fe cristiana, ¿no? Compartimos lo que es el Evangelio de Dios y que Dios nos muestre cada día, ¿no? Tomarnos ese tiempo en nuestros tiempos de oración también, pedirle a Dios que nos guíe cada día hacia alguien, ¿no? Como decía este evangelista, no recuerdo el nombre, se me fue ahorita, que él cada día se levantando pensando en uno más para Cristo, en uno más para Dios. Entonces ese debe ser nuestra forma de vivir, ¿no? Alcanzar un alma diaria o alcanzar un alma para Dios en el día. No, el que podamos compartir la palabra con una persona en el día, ¿no?
que podamos compartir esa fe, la salvación que Jesucristo puede traer a sus vidas, y cada persona tomará ya la decisión si acepta o no acepta, ¿no? Dependiendo de la forma en que llegue esa palabra a ellos, ¿no? Así y que es. en el momento pues que llegue. Sí, definitivamente. Así que bueno, estamos ya a punto de terminar. Le damos muchas gracias a usted que estuvo escuchándonos a través de Shekinah 95.1. Siempre es un placer estar transmitiendo a través de estos micrófonos que son bendición. Primero para nosotros, porque nos edifican muchísimo. Y lo segundo es que cada mensaje que demos aquí sea palabra de Dios, que siempre esté penetrando el corazón de la gente y confortando y ayudando, etcétera, etcétera. Y eso para nosotros es excelente. Así que sin más nos despedimos. Soy su amigo Jared Pérez. Este es su programa Hablando Claro. Recuerde que estamos 6 de la tarde los sábados. Aquí estamos presentes, mi buen amigo Fernando y yo. Así que sin más nos despedimos y hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.